Bueno, hemos visto la ecuación canónica de la elipse, las dos formas de la ecuación canónica, y vamos a ver la ecuación ordinaria, es decir, es aquella en la que el centro de la elipse no coincide con los ejes, el origen de los ejes de referencia. Bueno, supongamos que yo tengo esta elipse referida a estos ejes, x' y prima, de origen O', que tiene si este O', este punto O' respecto de los ejes x y tiene coordenadas h y k. Entonces, si yo refiero esta elipse a los ejes x' y prima, le va a corresponder una ecuación de este tipo: x' al cuadrado sobre a cuadrado más y' cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahora, si yo quiero referir esta misma elipse a los ejes x y, yo tengo que aplicar las ecuaciones de transformación, es decir, reemplazar x' por x menos h e y' reemplazar por y menos k. ¿Qué es lo que hago? En esta ecuación reemplazo x' y y' por las ecuaciones de traslación de ejes, que sería esto. Entonces, la ecuación de la elipse cuyo centro no coincide con el origen de los ejes de referencia, le corresponde una ecuación de este tipo: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es decir, h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia, de la elipse, perdón. Esta ecuación, es decir, esta ecuación donde a cuadrado, es decir, el semidiámetro mayor, está como denominador del término que tiene x, ¿no es cierto? Esta ecuación le corresponde a esta posición de la elipse. Ahora, si yo tengo esta ecuación, es decir, en el denominador de la x está b, que sería el semidiámetro menor, entonces le corresponde esta ecuación, le corresponde a esta posición de la elipse. Su diámetro mayor es paralelo al eje de ordenadas. Entonces, en este caso, tenemos que fijarnos entonces dónde está el valor mayor como denominador, que me indica, ¿no es cierto?, la posición de su diámetro mayor y menor. Bien, entonces hasta aquí las ecuaciones ordinarias. Entonces después, a continuación, vamos a ver la ecuación general de la elipse, que surge como desarrollo de los binomios que aparecen en la ecuación ordinaria. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación ordinaria de la elipse, entonces desarrollo estos binomios al cuadrado e igualo a 0, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar la ecuación general. Para ello tengo que sacar previamente un denominador común, lo saco y trabajo y digo
a cuadrado b cuadrado dividido a cuadrado es igual a b cuadrado que multiplica a esto, a x menos h al cuadrado, más, y después digo a cuadrado b cuadrado dividido b cuadrado, me queda a cuadrado que multiplica a i menos k al cuadrado y eso es igual a 1. En el siguiente paso, este denominador lo paso al segundo miembro. Entonces me queda el mismo numerador y el denominador lo paso al segundo miembro. A continuación desarrollo estos binomios y igualo a 0. Entonces me queda b cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 2hx más h cuadrado más a cuadrado que multiplica y desarrollo este binomio y cuadrado menos 2k por i más k cuadrado, a esto lo paso al primer miembro, menos a cuadrado b cuadrado igual a 0. Bueno, a continuación saco paréntesis y multiplico b cuadrado por x cuadrado menos 2b cuadrado hx más b cuadrado h cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2 a cuadrado k por i más a cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado igual a 0. Entonces ahora lo que me queda es organizar, porque ya la tengo, a la ecuación general. Pongo en primer lugar el término en x al cuadrado, después el término en y al cuadrado, después pongo el término en x, el término en y después pongo todas las constantes. Entonces, a todas las constantes las llamo con la letra f, todo esto es un número. Al coeficiente de y los llamo con la letra e y al coeficiente de x lo llamo con la letra d. Al coeficiente de x al cuadrado con la letra a y al de y cuadrado con la letra c. Entonces, yo hago esos reemplazos y me queda una ecuación del tipo de todas las cónicas que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿qué diferencia tiene en la elipse? Nosotros habíamos dicho en la circunferencia que A y C eran iguales en valor y signo. En la parábola, si A era igual a 0, C era distinto de 0, y si A era distinto de 0, C era igual a 0. Y acá en la elipse decimos lo siguiente, que A y C son de distinto valor, pero de igual signo. A es distinto a C, pero tienen el mismo signo. Ahora, si este coeficiente, si A es menor que C, si este es menor que este, la elipse tiene esta posición, su diámetro mayor paralelo al eje de las X. Y si A es mayor que C, la elipse tiene esta posición, su diámetro mayor paralelo al eje de la Y. Bueno, eso en cuanto a la ecuación general. Ahora vamos a ver lo que se llama o se denomina excentricidad. La excentricidad en la elipse
me daría una idea del achatamiento que tiene. Y es la relación entre la semidistancia focal y el semidiámetro mayor. Ustedes saben que en la elipse la semidistancia focal es menor que el semidiámetro mayor, entonces la excentricidad en la elipse es menor que 1. Ahora, fíjense lo siguiente, si la excentricidad es igual a C sobre A, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces la excentricidad me quedaría de esta manera. Raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado sobre A. ¿Qué pasa si la excentricidad es igual a 0? Si la excentricidad es igual a 0, quiere decir que el numerador, este numerador, es igual a 0. Entonces, si yo despejo, voy despejando, ¿no es cierto? Es decir, paso al segundo miembro la raíz. Y después paso uno de estos términos, me queda A cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces A es igual a B. Quiere decir que si la excentricidad es igual a 0 y A es igual a B, entonces quiere decir que el semidiámetro mayor es igual al semidiámetro menor, es decir, se transforma en una circunferencia, la elipse. Cuando la excentricidad es 0, es una circunferencia. Ahora, si la excentricidad crece y el semidiámetro mayor permanece constante, B es el valor que disminuye. Entonces B se achica hasta que, si la excentricidad es igual a 1, si la excentricidad tiende a 1, ¿no es cierto? Entonces B tiende a 0. Repito, la excentricidad en la elipse es menor que 1. Ahora, si crece, cuando crece y A es constante, para que este valor aumente, siendo A constante, este valor tiene que disminuir. Entonces, cuando la excentricidad crece, este valor tiende a 0. Hasta que en el caso de si la excentricidad es igual a 1 o tiende a 1, B, el semidiámetro menor, tiende a 0. Es decir, la elipse se transforma en el diámetro mayor. Decíamos lo siguiente, yo tengo una elipse, ¿no es cierto? Entonces, la excentricidad, que es C sobre A, tiende a 1. Si A es constante, este es el valor que se va achicando, hasta que si la excentricidad tiende a 1, este valor tiende a 0. Si E es igual a 1, esto es igual a 0, entonces la elipse se transforma en el diámetro mayor. Entonces, por eso decimos que la excentricidad en una elipse es mayor que 0 y menor que 1. La excentricidad es mayor que 0 y menor que 1. Está entre esos valores. Y repito, si E es igual a 0 es una circunferencia y si E es igual a 1 se trata de un segmento. Bien,
Entonces ahora vamos a ver, vamos a resolver unos ejemplos. Vamos a resolver unos ejercicios para ver cómo trabajamos. El primero dice, hallar la ecuación de la elipse si su diámetro mayor coincide con el eje de ordenadas 2A, es decir, el diámetro mayor es 10, y 2C, la distancia focal es 8. Bueno, con esos datos, ¿no es cierto?, le correspondería una ecuación de este tipo. Es decir, el centro coincide con el origen de coordenadas, es una ecuación canónica, y su diámetro mayor coincide con el eje de ordenadas, entonces el valor mayor está como denominador de la y y el menor como denominador de la x. Entonces le corresponde a esto. Ahora, yo sé que 2a tengo como dato es igual a 10, entonces a es igual a 5. A cuadrado es igual a 25. Entonces reemplazo en esta ecuación y me queda esto. Faltaría determinar b cuadrado. Entonces, ¿qué sé yo? Lo único que tengo es que yo sé que la distancia focal es igual a 8. Entonces aplico la relación entre A, B y C. Esto. A cuadrado es igual a B cuadrado menos C cuadrado. Me interesa saber B cuadrado, entonces esto pasa restando. A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, A cuadrado es 25 menos C vale 4, entonces C cuadrado es 16, entonces me queda que B cuadrado es igual a 9. Y entonces ahí completo lo que faltaba de la ecuación. Y la ecuación de la elipse pedida es esta, que si yo la dibujo sería algo así aproximadamente. Esto vale 5, esto vale 3, después la semidistancia focal vale 4. Y el centro es el origen de coordenadas. Otro ejemplo sería hallar la ecuación de la elipse cuyo centro C tiene coordenadas 2 menos 3, el diámetro mayor es 20, es decir, 2 veces A es 20, la excentricidad es 3/5 y el eje focal es paralelo al eje de las X. Entonces, la ecuación que le corresponde, ¿no es cierto?, es de este tipo. Es una ecuación ordinaria donde me quedaría acá x menos h vale 2 al cuadrado. Como me dice que el eje focal es paralelo al eje de las X, entonces el valor mayor A tiene que estar a cuadrado en el denominador de la X. Entonces yo tengo que 2A es 20, entonces A vale 10. Entonces acá tengo que poner 10 al cuadrado. Después más I menos K. K vale menos 3, entonces me queda I menos 3, I más 3 al cuadrado sobre B cuadrado, que no sé cuánto vale, es igual a 1. ¿De dónde puedo sacar esto? B cuadrado. Yo sé que la excentricidad,
que me da, que es igual a C sobre A, es igual a 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos es, vamos a decir, es igual a la relación entre C y el semidiámetro mayor, C sobre A. Acá reemplazo acá. 3 quintos es igual a C sobre 10. Pero a mí me interesa saber cuánto vale C, ¿no es cierto? Para poder obtener B. Entonces despejo C y me queda que es igual a 30 quintos, es decir, C vale 6. Bien, y entonces ahí aplico la relación que hay entre A, B y C y despejo B al cuadrado y me queda que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C al cuadrado. Entonces B cuadrado es igual a 100 menos 36, que es 64. B vale 8. Entonces acá tengo para reemplazar lo que faltaba de la ecuación. Y la ecuación pedida es esta. Y entonces el gráfico de esta elipse sería los ejes X e Y, marco el centro, que es 2 menos 3, acá estaría el centro. Después, como el diámetro mayor es paralelo al eje de las X, este sería. Después, el semidiámetro mayor vale 10. Entonces acá estaría un vértice y acá estaría el otro vértice. Y después tengo que B vale 8. Entonces tengo que B vale 8 para arriba y 8 para abajo. Es una elipse muy redondeada, ¿no es cierto? Entonces sería una cosa así. El gráfico de esta elipse. Y un tercer ejemplo sería el siguiente. Hallar los elementos de esta ecuación. Y tengo la ecuación general. Y yo digo, es una elipse aparentemente porque tiene estos coeficientes distintos y ambos son positivos. Entonces, para hallar los elementos y poder graficarla, hago como en los casos de las otras cónicas, completo cuadrados. Entonces, en la ecuación organizo los términos que tienen X, los que tienen Y, y a las constantes las paso al segundo miembro. Entonces, de acá, ¿no es cierto?, completo el término que le falta al desarrollo del cuadrado de un binomio. Me queda que 2x es 2 veces el primero por el segundo de los términos de un binomio. X es el primero y 2, habíamos dicho, 2 era igual a 2b, 2 veces el segundo. Entonces me queda que si yo despejo b, b es igual a 1. Entonces agrego 1 ahí. Después, agrupo los términos que tienen Y, ¿no es cierto? Acá. Pero ¿qué me conviene? Cuando el término en Y al cuadrado tiene un coeficiente, o en cualquiera de X o Y cuadrado, ya en otra oportunidad
yo les había dicho que me convenía sacarlo como factor para que me resultara más fácil completar cuadrado. Entonces lo saco fuera de paréntesis y me queda 4 que multiplica i cuadrado menos 16 dividido 4 por i. Entonces, yo tengo que 4i es 2 veces el primero por el segundo. Que este es el primero, ¿no? Y es el primero. Entonces, 2b es igual a 4. Entonces, b es igual a 2. Y acá agrego 2 al cuadrado. Es decir, agrego 4. Bien, si agregué valores en el primer miembro, tengo que agregar en el segundo. Agregué 1, entonces me queda menos 1 más 1. Y acá agregué 4, pero tengo que multiplicarlo por este valor. En realidad lo que agregué es 16. Entonces estos dos se cancelan y me queda que esto que tengo acá es el desarrollo de este binomio al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Después me queda más 4 que multiplica este desarrollo. Esto es el desarrollo de este binomio y menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 16. Si yo divido ambos miembros por 16, la ecuación me queda así. Esto me queda tal cual. Esto me queda, pero este 4 lo paso al denominador. Sería 16 dividido 4, me queda 4, igual a 1. Y entonces me queda la ecuación ordinaria de la elipse, que me permite hallar los elementos. Estas son las coordenadas del centro. 1, 2. Después, fíjense, este es el valor mayor. A cuadrado es 16, entonces A vale 4. Después, B cuadrado es 4, entonces B vale 2. Y empiezo a dibujar los elementos que voy obteniendo. Considero eje X, eje Y, el origen. Entonces marco el centro, coordenadas 1, 2, ahí tengo el centro. Esta elipse tiene el diámetro mayor paralelo al eje de las X porque en el denominador de la X está el valor mayor. Entonces, sobre esta recta va a estar los vértices, los focos. Los vértices, conozco el valor de A. A vale 4. Entonces, las coordenadas de este vértice va a ser que a partir del centro cuento 4 unidades hacia la derecha, porque el semidiámetro mayor es la distancia entre el centro y el vértice. Es la distancia entre el centro y el vértice. Entonces, las coordenadas de este vértice son 5, 2. Después, y acá me queda la distancia esta, A, que es 4, ¿no es cierto? Entonces, la coordenada es la abscisa del centro más 4, 5. Después, las coordenadas de A' son, sería, a partir del centro cuento 4 unidades hacia la izquierda. Entonces, la abscisa de A' es menos 3, 2. Después,
las coordenadas de B y de B'. Yo sé que B vale 2. ¿Y dónde va a estar dispuesto esos puntos B y B'? Van a estar sobre esta recta paralela al eje de ordenadas que contiene al centro, ¿no? Entonces, B tiene la misma abscisa que el centro, 1, pero 2 unidades para arriba. Entonces las coordenadas de B va a ser 1, 4. Desde el centro a B hay 2. Y B' va a ser la abscisa del centro y va a estar a 2 unidades de C. En este caso va a ser ese punto. Es decir, B' tiene como coordenadas 1, 0. Bueno, los focos, las coordenadas de los focos. Yo sé que la relación entre A, B y C es esta. Conozco esto, entonces despejo y me queda que C cuadrado es igual a 12, porque es igual a A cuadrado menos B cuadrado. 16 menos 4 es igual a 12. Entonces C es raíz de 12. Bien, un foco va a estar a la distancia raíz de 12 de el centro. Entonces un foco va a tener como abscisa la abscisa del centro 1 más raíz de 12, que es un poco más de 3. Lo puedo dejar indicado así: 1 más raíz de 12 y la misma ordenada del centro. Y el otro foco, el que está a la izquierda, va a ser la abscisa del centro menos raíz de 12. Entonces lo puedo dejar indicado así y la misma ordenada del centro. Y después la excentricidad, si quiero conocerla, es C, que es raíz de 12 sobre A, que es 4. Y con esto estamos, ¿no es cierto?, con el tema elipse.